A mí me gusta siempre empezar con una visión más general, una visión para poner en valor lo que somos, lo que es el Uruguay y para dónde creemos que deberíamos ir o estamos yendo. Y a fuerza de ser repetitivo, creo que la visión de libertad responsable que impuso el presidente de la República nos expresa muy bien y que debería ser prácticamente el lema, el moto de todo lo que vamos a hacer de aquí para adelante y lo que venimos haciendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque de alguna forma hay que superar una discusión antigua donde por un lado parece que los que quieren la libertad no les importa más que su propio desarrollo y los que quieren un Estado grande y que se ocupe de todos nosotros no quieren la libertad. En el fondo, cuando uno habla de libertad responsable, lo que tiene es un concepto de la libertad es el valor fundamental para el desarrollo de la persona, pero también para el desarrollo de la economía del país, para emprender, para crear, y tenemos que pensar en una sociedad donde cada vez más tenemos posibilidades de buscarnos nuestra vida a nuestra forma y de encontrar el camino que representa mejor lo que cada uno de nosotros es, que seguramente ese es único. Y no deberíamos estar planificándole la vida a la gente. Pero por otro lado, es cierto que tenemos que darle oportunidades a todos. Y la responsabilidad viene por ahí, viene por el cuidado de los otros. Cuando la pandemia, la responsabilidad era, seamos responsables con la salud de los otros. Pero cuando miramos el desarrollo del Estado, el desarrollo de la política, el desarrollo de la vida en sociedad, la responsabilidad es el valor complementario, es preocuparnos porque todos los uruguayos y todos quienes quieran acercarse a vivir en el país tengan un apoyo que les dé las oportunidades que necesitan para ejercer esa libertad, porque sin oportunidades uno no puede ejercer la libertad. Entonces no es una contradicción un Estado que se preocupa de darle a todos oportunidades, no es aquello de más Estado, menos Estado, es aquello de un Estado asegurando un piso, habilitando las oportunidades de la gente y las personas buscándose su vida, eligiendo lo que para ellos es el bien vivir, también buscándose el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo de sus emprendimientos, de sus proyectos. Entonces tenemos que a partir de eso, y tenemos un piso muy fuerte para eso. Somos el país más democrático de la región, uno de los más democráticos del mundo. Aquí funciona el Estado de Derecho, funcionan los compromisos y la estabilidad de largo plazo, y ese tiene que ser el punto de partida de una visión de desarrollo que este gobierno encarna y quiere prolongar. Y tenemos que seguir pensando en el desarrollo, por supuesto, y el desarrollo es en ese contexto. El desarrollo no es el Estado emprendiendo y el Estado invirtiendo en desarrollar emprendimientos comerciales e industriales, sino el Estado habilitando, mediante distintos mecanismos, la infraestructura, la educación, la seguridad social, la salud para todos. Y eso nos permite pensar en superar viejas discusiones y ir adelante hacia una visión compartida del progreso y el desarrollo. ¿Por qué digo todo esto? Porque así se entiende otras cosas que vienen después, que es que este gobierno cree en que hay que facilitar el emprendimiento, hay que apoyar el desarrollo del emprendimiento privado, de la inversión, del esfuerzo, del trabajo y de cosechar los frutos de ese emprendimiento. Y lo cree también para aquellos que quieran venir a nuestro país a desarrollarse. Cuando hablamos del desarrollo, deberíamos pensar en cuáles son los pilares de ese desarrollo que estamos viendo y que queremos que siga cada vez más robusto. Y de alguna manera todos sabemos cuáles son estos pilares, no estamos diciendo nada nuevo, por eso dije que a veces me repito un poquito, pero los pilares son claramente nuestras capacidades de tener una producción primaria pujante, que es capaz de ofrecerle al mundo alimentos, materias primas, de manera competitiva y sostenible. Claramente, cuando los que están lejos de la producción primaria muchas veces dicen o se imaginan que es algo muy estable, muy quieto, atrasado, y no es así. Todos hemos visto la enorme transformación
de la producción primaria de los últimos 25 años, la inversión, los cambios en los modos de producción, la tecnología que allí se está aplicando y se ha aplicado, y las cosas que hay que seguir haciendo para seguir siendo cada vez más competitivos en un mundo que claramente desafía, y donde hay que además cada vez más incorporar el concepto de sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos. También otra cara de la responsabilidad. Pero la transformación ahí ha sido muy fuerte. Basta ver lo que es la cadena forestal para darse cuenta cómo en 30 años el Uruguay desarrolló una cadena primaria de primer nivel. Pero claro, no hay esa cadena primaria sin la etapa secundaria. Y tenemos que pensar siempre en una agroindustria global, de alcance global, de llegada al mundo, y así la tenemos. Tenemos una agroindustria que se inserta en mercados exigentes produciendo, agregándole eslabones de valor agregado a la producción, y cada vez más agregándole tecnología, agregándole sostenibilidad. Esto claramente es una de las grandes patas del desarrollo futuro, y sería loco el que dijera en esto no hay que pensar si pensamos en largo plazo. A veces parece que se hablara de cosas medias delirantes, de bueno, esto es en contra de aquello. No es nada en contra de esto, es uno de los pilares claves. ¿Cuál es el otro? Y el otro son los servicios de alto valor agregado. Los servicios de alto valor agregado son, evidentemente, lo que ya vino pasando, el Uruguay como Business Hub. Desde los 90 tenemos en Uruguay radicado unidades de gestión, unidades de negocios de grandes corporaciones que operan regionalmente, y somos atractivos para eso, hemos sido, queremos seguirlo siendo. Pero queremos pasar del Business Hub al Innovation Hub. Queremos pasar de ser un polo de negocios a ser un polo de innovación, que es una etapa natural siguiente, y de donde tampoco partimos de la nada. Partimos de una trayectoria de 30 años de un sector software exportador, pujante, atractivo para el mundo. Partimos de capacidades científico-tecnológicas que el país tiene, que tiene que poner en valor. Y partimos de cómo en los últimos años se nos ve como este polo de innovación y como un lugar atractivo para venirse a vivir, cómo el desarrollo de los nómades digitales también nos pone en un lugar atractivo para trabajar para el mundo desde Uruguay en cosas de alta tecnología, y cómo tenemos una plataforma de servicios digitales, de telecomunicaciones, de servicios de conexión en el mundo, que ya es muy actualizada, pero que además está en permanente desarrollo y actualización. Y no le voy a pasar la mano acá a Gabriel. Pero la verdad es que si vemos lo que ha sido Antel estos últimos años y vemos lo que pasa en telecomunicaciones, vemos que el desarrollo ha sido pujante. También vemos cómo la logística es un elemento clave de estos servicios de alto valor, y cómo la logística está cada vez más integrada con la información y los servicios de información, cómo la visión de Uruguay como puerta de la región sigue vigente más allá de todas las dificultades, y cómo cuando uno dice tenemos un futuro en ser un centro de entrada, una puerta de gestión, un lugar donde se dan servicios para todos, ya es una realidad, pero es cada vez más algo tangible y que va a seguir desarrollándose por muchos años. Entonces tenemos todo eso, pero además tenemos algunas oportunidades. Si miramos la industria manufacturera uruguaya, siempre es un problema. Es un problema de escala, es un problema por las trabas que existen, pero ¿cuál es su vocación? Y su vocación, si la miramos desde el mundo de hoy, es de ser eslabones de cadenas de valores más amplias. Agregar valor en una cadena que arranca en algún otro lado y termina en algún otro lado. Y para eso requiere, obviamente, acceso a mercados, apertura, condiciones de funcionamiento. Y aquí hay un montón de desafíos que después vamos a hablar un poquito más. Pero es otra de las bases que tenemos que, de los pilares, como yo decía, que tenemos que apuntar para el desarrollo, y es otra de las oportunidades que hay en un mundo cambiante, del cual también volveremos a hablar. Obviamente hay desafíos, todos los conocemos y los vivimos todos los días. Escala e intensidad competitiva de nuestros mercados propios internos es baja, y eso no dinamiza a innovar, a invertir, a desarrollarse cuando uno está enfocado al mercado interno, porque con una escala pequeña es muy difícil pensar en ser cada vez más eficiente y poder recuperar las inversiones. Por eso, tradicionalmente el Uruguay
se veía como un país poco innovador, estable, conservador en lo que tiene que ver con los emprendimientos y los riesgos. Eso ha quedado atrás y está demostrado. ¿Pero por qué ha quedado atrás? Porque estamos siempre pensando hoy en abrirnos al mundo. Tenemos desafíos en lo que tiene que ver con la gestión de los procesos administrativos del Estado, tenemos la burocracia, tenemos procesos complejos, muchas ventanillas. También tenemos, miren lo que voy a decir, cuando uno llegó lo único que hacía era criticar estas cosas, ahora que está las defiende. Pero, y miro a Juan que me protesta por estas cosas bastante, pero hay también algunos de los activos que tenemos como país estable, como país responsable, en esto de que las cosas las miran muchos ojos, de que las cosas requieren muchos informes, de que las cosas requieren tiempo para decidirse. Obviamente que nos pasamos, José Luis y yo, protestando por esto todos los días. Pero obviamente que cuando uno termina tomando una decisión, la toma con mucho respaldo y con mucha estabilidad para el largo plazo. Y cuando vemos países hermanos, donde es muy fácil cambiar una dirección y ir para el otro lado, el día siguiente también vemos cómo han cambiado de dirección 20 veces en los últimos 20 años y por lo tanto las desinversiones no se pueden hacer. O sea que hay una mala noticia, hay cosas que podrían ser mucho más sencillas y rápidas, hay una buena, tenemos un nivel de transparencia y de, yo diría, formar consenso para tomar decisiones que nos da la estabilidad, que también es un activo. Esto no lo tenía previsto, pero me salió. Tenemos otro desafío grande que está en el nivel cultural. Esta visión de la libertad es desafiante para el Uruguay. Muchos de nosotros, y a veces todos nosotros en alguna de las dimensiones de la vida, preferimos a papá Estado que tome decisiones por nosotros. También preferimos a veces culpar al otro. La culpa la tiene siempre alguien y estamos tranquilos sin cambiar muchas cosas porque encontramos un culpable y eso era lo que queríamos. No queríamos hacer las cosas mejor, queríamos no tener la responsabilidad. Y eso está muy metido en nuestra cultura y lo vemos en el debate permanentemente. Y eso hay que cambiarlo porque la culpa del otro siempre va a estar, los obstáculos existen. Pero también nosotros tenemos que buscarnos nuestras propias oportunidades. Y lo estamos haciendo y lo hacemos todos los que están aquí sentados todos los días. Pero el tema cultural a veces en el debate se ve mucho más la búsqueda del culpable que la búsqueda de la solución. Lo mismo con la visión cultural, probablemente heredada de nuestra impronta cultural latina, que mira más la distribución que la producción. Entonces el debate es distributivista. Yo necesito más dinero, Pero no está el debate de, bueno, pero ese dinero hay que producirlo, y cuando hay que producirlo hay que generar condiciones para su producción. Y esto se nota mucho, lo vemos todos los días en nuestro propio debate a nivel micro, macro, parlamentario, público. Pero es una cuestión más cultural que la vemos también en todos los demás países de América Latina y que hay que superarla, porque la distribución es importante, pero también es importante la producción. Y también otra cuestión cultural que puede ser probablemente bastante superada a esta altura, que es el nacionalismo defensivo. Es esa idea de vamos a tratar de hacer entre nosotros las cosas y nos da un poco de miedo de los que vengan. Acá estamos viéndolo al revés, estamos pudiendo salir y nos va bien cuando salimos. Obviamente tenemos un desafío de costos y competitividad. El desafío, a veces discutimos la política monetaria, la política, la macroeconómica, pero en realidad a veces atrás de todo eso hay cosas que son costosas y que si las sinceramos nos terminan haciendo caro al país. Y cuando la desequilibramos y generamos mucha inflación, bueno, entonces no pesan. Pero esa probablemente no sea la solución de largo plazo. Con esto no me estoy haciendo distraído, sabemos que tenemos un problema con el dólar, pero también sabemos que el problema del dólar tiene que ver con muchos otros aspectos que no solo con una tasa de interés o una decisión de macroeconómica sencilla de tomar. Probablemente atrás de todo esto está toda la macroeconomía y todo demás, pero también está la productividad del país. Si somos más productivos, la producción nos va a salir más barata. Si somos menos productivos, al final somos caros.
Y la discusión de la productividad es otra de las discusiones que no está. Está la distribución, pero no no está tanto la producción y mucho menos la productividad. Y en nuestras empresas, cuando aquellos de ustedes que son la mayoría que están aquí, que tienen empresas, sí está. Bueno, pero debería subir al debate público de manera mejor. Y después también tenemos el desafío de nuestra inserción internacional. Y sabemos lo difícil que es, sabemos cómo el gobierno ha buscado crear espacios nuevos, alternativos para acceder a mercados que nos desafíen, pero que nos den oportunidades. Y sabemos lo difícil que eso es, porque tenemos socios que no van al mismo ritmo, tienen otras concepciones, tienen otros problemas, tal vez más urgentes. Y hemos hecho intentos por varios lados, algunos de los cuales creemos que van a ir fructificando. Básicamente, creo que hay una oportunidad en este momento, justamente es el momento para decirlo, con los Estados Unidos. Hay oportunidades que se van a ir desarrollando, que salieron a raíz de las gestiones que se están realizando y con el proyecto de ley que presentaron los 3 senadores, Menéndez, Kane y Haggerty, que pueden generar una buena oportunidad para el país en la medida que no se incluyan dentro de esos beneficios, de acceder sin aranceles con un montón de bienes, de mejorar las condiciones de acceso con visas, etcétera, y también de una cierta visión que la administración de Estados Unidos está teniendo de que tiene que acercarse a América Latina y generar oportunidades de radicar en Uruguay y en la región inversiones que tienen de alguna manera diversificar lo que son sus proveedores. Ahí hay una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y el CPTPP es la otra. Y después lo de China irá avanzando al ritmo que se pueda. Y eso me lleva a los instrumentos para superar estos desafíos. Y bueno, uno es el que estábamos hablando. La apertura comercial es importante por muchas razones. Porque nos genera más oportunidades, porque nos permite acceder con menos costos en el camino, pero también porque nos desafía y nos permite emprender en aquellas áreas donde nos va a ir bien y no generar las ilusiones de que protegidos de alguna manera podemos mantener un nivel de actividad que capaz que es sostenible durante años, pero no por mucho tiempo. El desafío que involucra la apertura es también desafío para revisar nuestros procesos, nuestro estado, hacerlo más ágil. Es una herramienta importante y lo vimos con el Mercosur en su momento, cuando hubo realmente un proceso de apertura real en el Mercosur. Ahora tenemos que seguir buscando esto porque además de ser una fuente de riqueza para el país, es también un estímulo para ser más productivos. Después también hay instrumentos que pueden ser reformas microeconómicas. Probablemente haya algunas más macro que son muy importantes, como la de la seguridad social, que estaba en funcionamiento. Unas muy estratégica, pero que lleva mucho tiempo, que es la de la reforma de la educación, que es muy estratégica para poder dar respuesta a todo lo que estoy planteando del futuro. Pero después hay algunos que se pueden ir haciendo ahora. Hace poquito están desmonopolizados los puertos y aeropuertos en lo que tiene que ver con el combustible. Es decir, están los puertos y aeropuertos del Uruguay afuera del monopolio de ANCAP. Estuvo aprobado esto en el presupuesto nacional del año 2020, pero está reglamentado de hace 2 o 3 meses. Y entendemos de que es una oportunidad para mejorar lo que es la competitividad de nuestras conexiones al mundo. Una cosa que para ANCAP de repente era una prioridad muy baja y por lo tanto generaba un negocio no muy dinámico, puede para algún otro ser un negocio dinámico y hacer nuestro puerto más atractivo, por ejemplo. Claramente son cambios de mediano plazo, requieren inversión en tancaje, infraestructura, cosas que demoran, pero son un cambio microeconómico de los importantes. Una cosa que parece menor, pero para que a nosotros es muy simbólica, que fue la portabilidad numérica, es un cambio microeconómico importante. Puso sobre la mesa el hecho de que el objetivo es el cliente, el que tiene que estar en el centro, y que cada uno de los operadores tiene que cuidarse, cuidarlo, buscar mantenerse y en lo posible crecer ofreciendo más valor agregado. Y creo que está demostrado de que resultó en una mejora de costos para todos nosotros y en una mejor oferta, y también demostró que Antel puede competir en ese mundo. Cosas parecidas van a pasar con la apertura de los cables para dar internet, proceso que va a ir más lento probablemente porque requiere inversiones de parte de los cableros.
Pero es otro cambio microeconómico que dirán, parece menor, pero son señales. Y la portabilidad no es tan menor. Si lo vemos, es poner un mensaje de el importante es el cliente, no es el Estado. El Estado es un instrumento para dar mejor servicio al cliente. En la misma línea, estamos cerca de firmar el decreto que regula que el mercado eléctrico mayorista pueda funcionar. Ya tiene las firmas ministeriales correspondientes, así que supongo que faltará poco. Ese decreto fue muy conversado, muy negociado, muy consultado con todos los actores, pero también genera un cambio a nivel micro que son señales claras de que en el fondo de lo que se trata es de buscar la eficiencia y no solo la eficacia como es la tradición uruguaya. Y después los otros instrumentos que tenemos que hacer es apoyar a la empresa, al ecosistema tecnológico uruguayo en que se desarrolle cada vez más, mejorar la infraestructura en general. Voy a detenerme en lo del ecosistema tecnológico más adelante. Lo de la infraestructura en general no es un tema menor, la productividad en gran parte es la infraestructura. Y obviamente, no tengo que decirle yo, tenemos sentado ahí el ministro de Transporte, esta inversión récord que está haciendo el gobierno, en el fondo redunda en un mejor acceso de nuestros bienes al mundo, pero también de nuestros ciudadanos a una calidad de vida más uniforme y baja costos por todos lados. O sea que es un aporte a la competitividad. La infraestructura digital, ni que hablar. Cualquiera que haya estado en muchos otros países, incluso de los desarrollados, saben que estamos por arriba de ellos en la calidad de servicio muchas veces. Y eso nos hace atractivos para lo que es hoy muchos de los procesos de negocios de mucha gente en el mundo y nos hace atractivo para los nómades digitales y los emprendedores y los founders que se vengan a vivir al país. Así que la infraestructura es una palanca. Y la otro instrumento que tenemos para pensar en este desarrollo es atraer talento y atraer emprendedores a nuestro país. Porque el emprendedor, quieran que no, si es exitoso, viene con un aprendizaje y con ganas de invertir. Y después que disfruta de vivir en un país donde no hay congestiones en el tráfico, lamentablemente las hay un poco, pero bueno, donde no hay que estar 3 horas para ir a atravesar San Pablo, con perdón de los brasileños, si hay alguno por aquí, donde la seguridad es buena, donde el fin de semana es bastante fácil ir a un lugar lindo y pasar un rato, empiezan a decir que, bueno, ¿por qué no desarrollo mi negocio desde aquí? Y después que desarrollo el negocio desde aquí, también desarrollo más actividades de mi negocio aquí. Y al gobierno le parece que esto es una herramienta muy importante porque además, en el fondo, el Uruguay es tan valioso que vale la pena que usted se venga a vivir aquí. Y va a ver cómo acá se pueden hacer muchísimas cosas. Pero también nos aporta cabeza emprendedora, know-how. Cómo me fue bien a mí en otro lado y traigo una idea acá que de repente en nuestros mercados menos dinámicos no estaba presente. Así que estos son los instrumentos. Traté de empezar por la visión, por los pilares, los desafíos y qué podemos hacer para seguir progresando. Tenemos una coyuntura, no me voy a detener mucho en ella, pero la coyuntura se puede resumir en los 5 jinetes del apocalipsis: la pandemia, la guerra, la seca. Sin embargo, el Uruguay ha reaccionado, y como país, no solo como gobierno, no solo como fuerzas políticas, ha reaccionado, ha capeado los temporales, los va a seguir capeando. Tenemos lamentablemente una sequía ultra récord histórico que sigue, no sé si vieron que amenaza con llover todos los días 4 gotas, pero la sequía sigue. En una parte del país, por suerte, aflojó un poco. Todo esto hace un contexto que no siempre es favorable y un crecimiento muy bueno del año 2022 que no va a ser muy bueno en el 2023. Tenemos un impacto de la inflación internacional, no hay ninguna duda.
los fondos de inversión tienen ahora lugares seguros que pagan buenas tasas. De alguna manera eso es una competencia para nuestros proyectos de inversión en general. Pero bueno, tenemos cosas buenas. Cambiamos bien la pandemia, hicimos la reforma de la seguridad social, está marchando la reforma educativa y probablemente, además, hemos visto cómo se manejó desde el punto de vista macroeconómico muy prolijo el país y cómo se manejaron con mucha inteligencia los recursos para atacar los incendios sin por eso destrozar los planes o descuidar la austeridad. Tenemos un contexto mundial complejo, nos afecta por supuesto todo lo que ya dije, nos afecta a una América Latina un poco errática, que no sabemos bien qué es lo que quiere, hay días que parece que le parece que hay que estar del lado de Rusia en el conflicto con Ucrania. No estoy mencionando a nadie con esto. Y bueno, también tenemos cosas buenas en un contexto de incertidumbre grande como hay cosas buenas. Hay un cambio de actitud de Estados Unidos, parece claro, buscando rearmar sus cadenas de valor, buscando darle más importancia a América Latina. El Pacífico como mercado parece una gran oportunidad. Y después tenemos las oportunidades que ya mencioné de ser un hub de innovación que despierta mucho atractivo y la transformación de energías renovables, que vamos a hablar después, que creo que es una oportunidad de recibir muchas inversiones. Y medio para terminar, entonces. No sé si tengo que hablar hasta que terminan de comer, pero espero que no. En ADM pasa. Ya me gané muchos enemigos hoy, me parece, pero bueno. Creo que hay grandes iniciativas desde el lado del gobierno, pero que de alguna manera también son interpretar oportunidades que tiene la sociedad y que tiene el empresariado en Uruguay, que podríamos entrar un poquito en ellas. Una es la segunda transformación energética. Evidentemente Uruguay tiene una trayectoria de energías renovables que empezó en 1930, cuando se empezó a planear la central de Rincón del Bonete, que se desarrolló después con todo el desarrollo hidroeléctrico, que después del año 2011 se desarrolló el desarrollo eólico, y que hace que esté claro de que en Uruguay la energía renovable es una realidad, que el know-how se ha ido desarrollando aquí, al principio por supuesto, como siempre, trayendo tecnología de otros lados, trayendo proyectistas de otros lados, pero hoy ya con capacidades propias que incluso exportan know-how a la región. Y estamos para dar un segundo salto, porque si todavía hoy dependemos de las emisiones en un 40% del combustible fósil de toda nuestra energía, abro paréntesis que siempre digo, en el mundo esto es el 80%, y ahí a veces podríamos tener una digresión y hablar de las injusticias de cómo se miden a veces las cosas, porque a un país que tiene el 40% de su energía fósil se le pide que mejore, y a otros países que tienen el 80% también, pero la mejora del otro país se logra, y la nuestra es mucho más exigente, ¿verdad? Pero tenemos una gran oportunidad de seguir aprovechando ese activo que un poco es intangible, que es el Uruguay ya lo logró, que viene ahora. Pero después hay una situación más general, que es el mundo quiere diversificar las fuentes energéticas. Quedó clarísimo, además, y en la guerra de Ucrania, cómo Europa, en particular Alemania, por ejemplo, tuvieron que prender las centrales de carbón por no depender tanto de una sola fuente de gas. Y están buscando desesperadamente diversificarse y no necesariamente, o sobre todo no con carbón. De manera que la oportunidad de generar mercados de nuevos energéticos es muy claro. Y cuando se habla de nuevos energéticos se habla mucho del título hidrógeno verde, pero estamos yendo más allá del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un insumo para los nuevos energéticos. Puede ser consumido directamente para ir reemplazando el gas natural, lo cual implica en lo posible estar más cerca de los mercados. Ahí tenemos todo un impulso de países como Marruecos, por ejemplo. Pero también puede ser usado de insumo para producir los nuevos combustibles, que en el fondo es algo que fuimos descubriendo a medida que avanzamos en el estudio de la hoja de ruta,
que teníamos ventajas comparativas muy notorias para los nuevos combustibles. La principal es que tenemos suficiente recursos renovables de viento y sol, sobre todo en el centro norte del país, que tenemos estabilidad jurídica como proyectos de inversión de largo plazo, pero que además tenemos CO2 biogénico, que es anhídrido carbónico que no sale de fuentes fósiles, que mucho tiene que ver con la cadena forestal, otro con la agricultura. También está el de ANCAP con ALUR, y todo ese CO2 biogénico no lo tienen fácilmente los demás países que pueden estar en la guerra del hidrógeno en el corto plazo. Algunos sí, probablemente en Brasil, por ejemplo. Entonces tenemos un nicho para hacer gasolina verde, para hacer combustible de aviación verde, para hacer metanol para buques verde. Y el transporte marítimo y el transporte de aviación no se va a resolver con hidrógeno, sino con estos combustibles. Y eso se notó porque empezaron a llegar enseguida proyectos de inversión interesados, de todo tipo. Todo el tiempo hay uno, todas las semanas. Bueno, y hay alguno que está empezando a confirmar cosas. La gente de Tambor, proyecto en Tambores, la gente de H&F que ofreció y ganó el llamado que hizo ANCAP para conseguir un proveedor, un cliente para su CO2 de ALUR. Proyectos que están en etapa de formulación, en etapa de empezar con la permisología, en etapa de cerrar el financiamiento, pero que indican que no es mentira que hay una gran oportunidad aquí. Como todo, hay más proyectos que están apareciendo, algunos orientados a fertilizantes verdes, y aparecen otra cantidad de necesidades, cómo se interconecta esto con el sistema eléctrico, cómo es la logística. Hay una terminal de líquidos que pueda permitir sacar estos combustibles, que si son líquidos tienen la gran ventaja de que no hay que pensar en grandes transformaciones logísticas, es manejar algo como uno maneja el gasoil o la gasolina. Pero hay una gran oportunidad. La hoja de ruta hecha con McKinsey dice 35.000 puestos de trabajo al 2040, dice 20.000 millones de dólares de inversión al 2040, parece muchísimo, termina siendo sin duda algo sólido que demorará un poco más, demorará un poco menos, pero está sobre la mesa y está con mucha fuerza. Hay una gran oportunidad para el país. Aparece la preocupación, vamos a exportarle el agua a los ricos. Hay que desmitificar eso y desmitificarlo todo lo que se pueda. En primer lugar porque estamos hablando de proyectos industriales, no extractivos. Estamos hablando del uso de un recurso que fluye y que circula, no de un recurso que está enterrado en la tierra y después que me lo llevé se terminó. Y estamos hablando de un recurso que se va a usar en una proporción totalmente comparable con cualquier emprendimiento industrial de porte medio. Para darles una idea solamente, 50 litros por segundo es lo que consumiría el proyecto de H&F sobre el río Uruguay en Paysandú, un río que tiene 5 millones de litros por segundo de caudal, o sea, un 100 milésimo. 7 litros por segundo consumiría el de Tambor. Un frigorífico puede consumir lo mismo que el de Tambor. La refinería de ANCAP, lo mismo que el proyecto de H&F, solo que la toma de OCE. Les pongo estos números para desmitificar el asunto de que no, y además arriba de esa agua hay CO2 biogénico que tiene que ver con nuestra bioeconomía, con el proceso forestal, con el proceso agrícola, y es aprovechar un subproducto. Y además de eso hay, por supuesto, una planta industrial, una logística, valor agregado de empleo para los uruguayos. No es una industria extractiva con un enclave que saca algo del piso y se lo lleva para los ricos. Les digo todo esto porque el movimiento de opinión pública hay que frenarlo, porque la gente se empieza a generar teorías y aparecen las venas abiertas de América Latina sobre la mesa una vez más, y creo que deberíamos haber aprendido que ese libro habría que haberlo guardado, no quemado porque no me gusta quemar libros. Es importante que esto genere amplios consensos y que esto se pueda, porque son proyectos de largo plazo. Por lo tanto, es importante escuchar, hacer las consultas públicas, salir a hablar del tema, en fin. Y la otra gran iniciativa es lo que llamamos Uruguay Innovation Hub. Uruguay Innovation Hub
empezó siendo una pregunta: ¿cómo podemos hacer para capitalizar mejor esta coyuntura donde el ecosistema uruguayo innovador está siendo atractivo, están viniendo emprendedores, están instalándose aquí, tenemos toda la taxonomía de empresas tecnológicas, tenemos startups, tenemos empresas maduras, tenemos empresas que fueron adquiridas por multinacionales, tenemos gente que salió a la bolsa y le fue muy bien, pero a un cierto ritmo, que es el ritmo uruguayo. ¿Cómo podemos acelerar eso? Y la decisión es, bueno, un proyecto con fondos para apalancar que acá venga la industria de capital de riesgo y nos vea como un lugar atractivo, que los emprendedores de la región digan ahí es donde pasan las cosas y vengan, y que nuestros jóvenes que quieren armar un proyecto tengan toda una cadena de herramientas de soporte, no solo las que ya tenían en la ANI, que son las etapas muy iniciales, sino también etapas posteriores, que haya aceleradoras que te lleven al mundo, que haya fondos de inversión que te miren, y el gobierno incentiva acompañando la inversión. Este proyecto demoró varios meses en institucionalizarse, ahora está el decreto aprobado con la gobernanza del mismo, están los fondos, y se está desarrollando el equipo. Y bueno, seguramente de acá a fin de año ya haya varias convocatorias abiertas, algunas esperemos que ya confirmadas. Pero nosotros lo vemos como más que esto, lo vemos como un claim del país. Uruguay Innovation Hub, como un lugar para atraer al mundo. Y ya está pasando, está Microsoft que abrió su laboratorio aquí, hicimos el acuerdo con New Lab, Cubo de Itaú está queriendo abrir aquí su aceleradora de empresas fintech, IBM está asociada con DHL y Sudamérica con un laboratorio que se llama Vox para logística digital. En fin, queremos que esto siga pasando y sigamos atrayendo la mirada del mundo y de los grandes gigantes de la tecnología del Uruguay, pero no para que vengan y se instalen en forma verticalmente integrada, que no es como funciona el mercado, sino abriendo puertas para que el ecosistema uruguayo sea cada vez más fértil y más dinámico. Y en todo este paquete queremos seguir de lo digital a la biotecnología, de la biotecnología a la tecnología verde. Y eso no se puede hacer si no fortalecemos el sistema de protección de la propiedad intelectual. Y por esa razón el gobierno mandó al Parlamento la semana pasada la adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes, el PCT, que es sin duda algo polémico, porque dicen, bueno, pero en realidad algunos laboratorios, sí, hay riesgos como todo, pero nosotros creemos que son muy bajos, y hay oportunidades que son las que queremos apalancar y fortalecer. Y lo miro al director de Propiedad Industrial que está aquí haciendo que sí, porque son los grandes impulsores del asunto, pero la verdad que tenemos estudios, tenemos desarrollo, vale la pena que esto salga. Además, hay 161 países que ya lo firmaron, lo cual nos deja en un grupito de países no muy atractivos de los que nos firmamos. Les pasé algunos mensajes concretos, pero para cerrar, y ya terminaron la comida, ya están aburridos, quiero destacar por un lado el apoyo de todo el equipo del Ministerio, también de las organizaciones que tienen que ver con nosotros. Lo veo allá a Ruperto Long, que ha sido un gran socio en todo esto, por supuesto a Gabriel, que ya lo mencioné. Hay algunos que faltaron, que vamos a ver qué hacemos con ellos. Y me faltó una cosa que le voy a pasar muy bien. Desde las señales microeconómicas, nos irá bien o nos irá mal, pero encarar el problema del Portland en ANCAP es algo muy importante. Y a Alejandro le perdono que no haya venido. ¿Por qué es muy importante? Porque esto de resignarse a que se pierde dinero por 25 años y no se hace nada, no tiene ningún sentido. Es lo mismo que pasó con la seguridad social. Hay que encarar los problemas, hay que encararlos con la solución viable, hay que buscar la solución. A veces a uno le da más trabajo, a veces le da menos, a veces tiene que ponerle un poco de agua a la leche, como dice Luis, pero es un poco la filosofía en la que estamos. Esto me lo olvidé de decir hoy, lo digo ahora. Quiero cerrar diciendo que en realidad tenemos un gran país con muchísimo potencial. Uno sale al mundo y le llama la atención la gente que conoce Uruguay, lo bien que te habla de Uruguay. Uno dirá, vos porque no sabés esto. Sí, evidentemente no lo saben, pero uno tampoco sabe lo de los otros. Y le parece que
las cosas funcionan fenómeno y después en todos lados se cuecen habas. Tenemos un gran país, tenemos un capital intangible muy fuerte, credibilidad. Tenemos además una visión moderna y orientada al futuro que tenemos que irnos contagiando, porque esto no soy yo, estos son todos ustedes. Todas estas cosas uno no las saca de su cabeza, las saca de lo que está pasando, de lo que la gente conversa. El gobierno está muy comprometido en esta visión y tendremos obstáculos, pero tenemos grandes oportunidades para desarrollar y que en nuestra filosofía son buenas para todos. Es una visión de desarrollo inclusivo, de darle oportunidades a todo el mundo. Y la libertad es lo que potencia las oportunidades que tenemos que construir. O sea que vamos a estar orgullosos de lo que somos, entusiasmados por lo que podemos ser, y tenemos que seguir porque lo que venimos haciendo es solo el principio. Muchas gracias.